Si ya hubiese un sistema digitalizado, si hubiesen herramientas tecnológicas que existen, dispuestas no solamente a identificar y a dotar de personalidad a aquellos ciudadanos o personas que nacen en la República Dominicana, pues también hay que utilizar estas herramientas tecnológicas para llevar un control de las cárceles. Los nombres de los que entran y los que salen, y los que llegan de los tribunales, y los que lleva el Ministerio Público, no pueden estar manuscritos en un libro. Tiene que haber una computadora con un sistema digital donde uno ponga un dedo, donde uno pueda ver la cara de la persona, donde hay una foto, una identificación, y donde se reconozca la sentencia o la decisión que ha puesto esa persona dentro de ese centro penitenciario. Eso debe de cambiar. Y aquí viene la tercera y última parte de mi comentario. Me parece que el primer comentario que yo hice cuando empecé a venir a este generoso espacio que ustedes me abrieron fue sobre la necesidad de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y parte de lo que se ha propuesto en el anteproyecto de ley que posteriormente fue retirado es que el sistema penitenciario sea administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Y cuál es el propósito fundamental de esto? Sacar de la competencia, de las atribuciones del seno del Ministerio Público, que es el órgano acusador, es el que te lleva a la cárcel, pues también es el que administra la cárcel. Hay un conflicto claro y evidente de competencias ahí. Hay un conflicto de intereses, perdón, no de competencia. Hay un conflicto de intereses. ¿Cómo tú eres el que me acusa, el que me lleva a la cárcel y el que administra la cárcel en la que yo estoy? Hay un conflicto claro y evidente de intereses. Un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, como un órgano distinto que administre el sistema penitenciario, pues estará en mejores condiciones de dotar a los internos de aquellos elementos que necesiten para poder impulsar esa reinserción social y laboral. Y por lo tanto, entiendo que estos tres aspectos debemos analizarlos. Primero, el tema del registro civil de la República Dominicana. Acercar ese servicio a las comunidades donde hay mayor propensión a que no se registren a los nacidos en nuestro país. Segundo, la arbitrariedad y la irresponsabilidad con que las distintas autoridades públicas que llevaron a ese señor a la cárcel de La Victoria, pues actuaron y deberán responder en función de ese tiempo que ese señor pasó ahí. Y tercero, analizar y repensar, impulsar esos proyectos que buscan sacar el sistema penitenciario del régimen de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público, por el evidente conflicto de interés que se manifiesta cada vez que hay un caso de este tipo. Y bueno, este sería mi análisis sobre el tema en general. Pero la verdad es que hay una parte humana sensible, difícil, que nos tiene que llevar a todos como sociedad a la reflexión. Ese señor perdió su vida hace 12 años y difícilmente la pueda recuperar. Así es. Yo solamente agregar lo siguiente. Primero, nos debe servir de referencia el concepto familia. Ese hombre, como bien comentaba Francisco, antes de ser llevado de manera injusta a la cárcel, había procreado un niño con su pareja sentimental que ya tenía otro bebé y lo dejó de 1 año. O sea, debe tener ahora 13 años y no conoce a su papá. Entonces, la mamá debe llamarse a la conciencia. ¿Sabe Dios qué habrá pensado de Peña? Desapareció, se lo llevaron, después se enteró al año, está preso, y no se preocupó del hombre que procreó un hijo con ella y lo abandonó a su suerte. Tenga razón o no tenga, vaya, había cometido un delito, vaya, había metido la pata y merecía estar preso. En ninguna de las circunstancias lo podía dejar abandonado a su suerte, porque no solo era su pareja, sino el padre de su hija. Y es ahí una familia. Entonces, la familia tiene que mantenerse y estar del lado de las personas en los buenos y en los malos momentos. Lección para esa señora. Al niño no lo culpo o responsabilizo porque era un niño, 1 año lo que tenía. Aún es un menor. 13. Tiene hoy 13, aún sigue siendo menor de edad, pero espero
espero que aún siendo menor de edad, pida reunirse con su padre, quiera conocerlo, escuche su versión de lo que ocurrió hace 12 años cuando lo cargaron y lo metieron en la cárcel de la Victoria sin expediente, sin delito cometido y sin nada. Y por último, yo creo que esto es el primer paso a que entendamos que hay que ir corrigiendo todo esto que dijo Francisco, que debemos corregir, por ejemplo, la cantidad de personas que están presas hoy, que han cumplido su condena y que no han salido porque hay una parte de esa condena que es pagar un dinero o un monto que ahora no recuerdo el nombre, o le variaron su coerción por una fianza y no tienen dinero para pagar la fianza. Que hay que ver cómo se resuelve, porque es una manera también de descongestionar nuestras cárceles. Porque hay gente que pueden estar fuera, porque la justicia así lo determinó. Que le falta dinero para eso. Tenemos que buscar, sea a través del defensor del pueblo, sea Corporán en su momento lo hizo. Nadie se acuerda de eso. Y quizás los sábados iba y sacaba 20, pagaba esa fianza y lo sacaba y le daba un carrito con frutas y no sé qué para que fueran a trabajar. Pero ayudaba a liberar nuestras cárceles. Hay miles de personas que han cumplido su condena, su sentencia, o le han variado su coerción. Y porque no tienen un dinero para poder salir, incluso a veces hasta prefieren quedarse porque al menos ahí tienen un plato de comida, han hecho vida allí 20 años, sabe Dios, y regresar a una casa donde han perdido todo. Pero nada, eso es una experiencia. Y tercero y último, yo espero que con esto se cree un precedente importante de la responsabilidad del Estado ante las injusticias de sus instituciones. Conociendo este caso, recordaba el caso de los niños del Central Park en la década del 80 o 90, donde había un dominicano que su único delito era ser negro. Y lo responsabilizaron por ser negro, siendo niños, de un atentado contra una joven blanca que corría en el Central Park. Y ya les digo, su único delito era haber sido negro, porque no cometieron el delito. Y estuvieron presos más de 20 años. A muchos les sorprendió ver en pantalla el acto terrorista en las Torres Gemelas. Presos desde la década del 80. Y una fiscal en Nueva York se propuso, hizo libros, hizo fundaciones a costa de ese caso, que sabía era una manipulación burda por ser negros. Al final, el que más tiempo estuvo fue el dominicano. Y al final, porque Dios lo quiso así, porque Dios nunca abandona a sus buenos hijos, apareció el verdadero responsable de aquel acto criminal contra esa joven blanca que no murió, pero que fue atropellada por ese señor que un día se encuentra el dominicano en una cárcel de máxima seguridad. Ya habían tenido problemas en otra cárcel y se le acerca y le había visto una actitud tan responsable, porque ese dominicano que vive en Nueva York había decidido no declararse culpable porque no lo era. No podía asumir el crimen de otro porque él simple y llanamente era mestizo y negro. Y se enfrentó a la justicia estadounidense. Y al final, este hombre que estaba preso por otro crimen, le reconoció ese acto de valentía y dijo: yo no puedo permitir esto. Y fue y declaró 25 años después que él era quien había cometido el crimen en el Central Park, que no eran los 7 niños que habían llevado a la justicia y mal juzgado. ¿Qué implicó eso? Bueno, la desautorización total
aquella fiscal, una mujer, los libros los quemaron, todo. Y el estado de Nueva York tuvo que resarcir a esos niños ya adolescentes violados en la cárcel, trastocados en su familia. Ahí están todos. Y el dominicano sobre todo con problemas de personalidad y mentales por haber sido un niño preso. Porque una fiscal lo determinó por ser negro. Oiga, qué barbaridad. Pero el Estado asumió su responsabilidad. Y en el caso de Peña, este hombre que estuvo injustamente preso 12 años en La Victoria, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y ver después qué haremos con los policías que lo metieron preso, con el alcaide que lo dejó entrar preso a La Victoria sin expediente ninguno, con el Ministerio Público que nunca se ocupó de él sin tener expediente en La Victoria. Hasta ahora, ese hombre ayer con total humildad decía a unas cámaras de telenoticias: si mañana me encuentro al que me mandó a la cárcel, a ese empresario, lo veré en la calle, lo saludaré y le abrazaré. Porque si algo me enseñó la cárcel, fue el amor de Dios y su perdón. Óigame lo que dice ese hombre, que yo me emociono, con 55 años, haber invertido 12 en una cárcel, pero al menos sacó el beneficio de saber la justicia de Dios.